Y ahora entramos al estudio del capítulo 24. En este capítulo, los discípulos hacen a Jesús 3 preguntas, y Él contesta 2 de ellas con respecto a la señal del fin de la edad y la señal de su venida. Los capítulos 24 y 25 de San Mateo, conocidos como el Discurso del Monte de los Olivos, constituye el último de los 3 discursos principales de Jesús en este Evangelio. Estos discursos son, primero, la constitución del reino, o sea, lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 de San Mateo. Y allí se dan las éticas del reino. En segundo lugar, la continuación del reino, o sea, el discurso de las parábolas de los misterios en el capítulo 13 de San Mateo. Y allí tenemos la enunciación del presente estado del reino. Y en tercer lugar, la conclusión del reino, o sea, el discurso del Monte de los Olivos, que consideraremos en los capítulos 24 y 25 de San Mateo. Aquí también se da a conocer la escatología, o sea, el futuro del reino. Se les llama a estos discursos los discursos principales por razón de su extensión, contenido y propósito. Después de que Jesús anunció al final del capítulo 23 que Jerusalén no le vería más hasta su regreso, en aquel tiempo cuando ellos dirían, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», sus discípulos quedaron perplejos, pues esperaban la instauración del reino y no tales palabras. Más tarde le llamaron la atención a Jesús en cuanto a los edificios del templo. Luego, Jesús los asustó aún más al afirmar que no quedaría allí piedra sobre piedra. Esto produjo muchas preguntas en sus mentes. Vinieron pues a Jesús con 3 preguntas relacionadas con su perplejidad. El discurso del Monte de los Olivos es la respuesta que Jesús dio a estas 3 preguntas de sus discípulos. Dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, del fin del siglo o de la edad. Las respuestas a las 2 últimas preguntas se encuentran en Mateo. Tanto Marcos como Lucas registraron una porción del discurso del Monte de los Olivos. Lucas anotó la respuesta que Jesús dio a la primera pregunta de los discípulos en cuanto al tiempo cuando no quedaría piedra sobre piedra en los hermosos edificios del templo, el versículo 2. Esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Ahora necesitamos recordar que los discípulos no estaban pensando en términos de la iglesia, que estaban saturados con las escrituras del Antiguo Testamento, las que les habían contado acerca de un período de dolor intenso que precedería al establecimiento del reino, y que es denominado tiempo de angustia para Jacob. El profeta Jeremías, en el capítulo 30 de su profecía, versículo 7, habla en cuanto a este tiempo y dice, «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». En Deuteronomio capítulo 4, versículos 30 y 31, Moisés también se refiere a este tiempo de dificultad antes de que los israelitas pudieran entrar en la tierra prometida. Moisés dice, «Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres». Usted debe leer, amigo oyente, el discurso del Monte de los Olivos muchas veces, hasta cuando se familiarice con su contenido. No trate de atribuirle los eventos de los 2000 años pasados. No trate de insertar a la iglesia en esta sección. Jesús positivamente no habla aquí en cuanto a la iglesia, sino que contesta las preguntas de los discípulos, quienes están solo pensando en cuanto al establecimiento del reino de los cielos. El discurso del Monte de los Olivos mira más allá, hacia aquel tiempo del fin que menciona Daniel y del cual los discípulos indagaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Muchos versículos exponen claramente que este discurso toca a Israel y a los gentiles y no a la iglesia. Algunos eventos en el principio del discurso son contemporáneos con la iglesia, pero aún estos no son términos sinónimos a ella. El libro de Daniel, el discurso del Monte de los Olivos y el libro de Apocalipsis combinados dan un cuadro multifacético de las profecías relacionadas con la venida de Cristo para establecer su reino.
Cabe recordar aquí la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nuestro Señor ahora ha denunciado a los príncipes religiosos. Ha vuelto la espalda a Jerusalén y les ha dicho a sus habitantes que su casa, o sea el templo, quedaría desierta. Leamos entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos estaban turbados por el lamento de Jesús sobre Jerusalén con el uso de la palabra fuerte, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta», en el versículo 38 del capítulo anterior. Querían entonces dirigir su atención hacia la hermosura del templo, el cual estaba lejos de ser desolado. Luego Jesús los afligió más con la declaración tocante a la destrucción venidera de Jerusalén. Los discípulos miraron el templo de Herodes, el cual después de unos 40 años de construcción todavía no estaba completo y parecía todo menos desolado. Los discípulos, sin embargo, no vieron las cosas como las vio el Señor Jesús, quien podía ver más allá del tiempo presente. Amigo oyente, ¿ve usted su ciudad natal hoy en día como Dios la ve? Realmente nosotros no miramos al mundo hoy en día como Dios lo ve. Se están desvaneciendo los centros culturales, las escuelas, los rascacielos. Todas las grandes ciudades están bajo el juicio de Dios y todas se desvanecerán. ¿Vemos nosotros estas cosas cuando contemplamos nuestro mundo de hoy? Veamos ahora las 3 preguntas que los discípulos hacen a Jesús. Y aunque no tenemos tiempo para entrar en una explicación detallada de las mismas, vamos por lo menos a mencionarlas. Leamos entonces el versículo 3 de este capítulo 24 de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Al sentarse el Señor en el monte de los olivos, motivo por el cual esta sección se llama el discurso del monte de los olivos, sus discípulos vinieron a él con 3 preguntas que habían surgido en sus mentes con respecto a sus declaraciones en cuanto a Jerusalén. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando no quedará piedra sobre piedra. En segundo lugar, ¿qué señal habrá de tu venida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los versículos 23 al 51. Y en tercer lugar, ¿qué señal habrá del fin del siglo? La contestación a esta pregunta se encuentra en los versículos 9 al 22. Como dijimos anteriormente, entraremos en más detalle en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga es nuestra más ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior mencionamos las 3 preguntas que los discípulos dirigieron al Señor con respecto a las declaraciones que Él había hecho en cuanto a Jerusalén. Leamos hoy otra vez el versículo 3 de este capítulo 24 de San Mateo. Dice así, «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Dijimos que al sentarse el Señor en el monte de los olivos, motivo por el cual esta sección se llama el discurso del monte de los olivos, sus discípulos vinieron a él con 3 preguntas que habían surgido en sus mentes tocante a sus declaraciones en cuanto a Jerusalén. Estas preguntas fueron, primera, ¿cuándo serán estas cosas? La respuesta sería, cuando no quede piedra sobre piedra. La segunda pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los versículos 23 al 51 de este capítulo 24 de Mateo. Y la tercera pregunta fue, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y la contestación a esta pregunta la encontramos en los versículos 9 al 22 de este capítulo 24. El relato de Mateo no da la respuesta a la primera pregunta, sino que trata enteramente de los eventos todavía futuros. La respuesta a la primera pregunta se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. Ahora, hablando acerca de Jerusalén,
El Señor dijo, según Lucas capítulo 21, versículo 6, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto es interesante porque en Jerusalén existe el Muro de los Lamentos. El hecho es que el muro está construido de muchas clases de piedras. La historia nos dice que el Muro de los Lamentos fue construido con piedras tomadas de diferentes edificios en diferentes períodos. Ahora, en el pináculo del templo, el cual es la esquina de la zona del templo, las excavaciones arqueológicas han revelado que hay toda clase de piedras de los distintos períodos históricos. Ahora, ¿qué significa esto? Amigo oyente, significa que no quedó piedra sobre piedra. Tito realmente destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando esto sucedió, se cumplió una tercera parte de este discurso del Monte de los Olivos. Ahora, la razón por la cual el Evangelio de Mateo no da la respuesta a la primera pregunta es porque Mateo es el Evangelio del reino. Mateo presenta al rey. La destrucción de Jerusalén tenía que ver con la edad en que vivimos, pero no tiene nada que ver con el futuro cuando el rey regrese para establecer su reino. El Señor responderá a las preguntas de los discípulos en su orden cronológico y lógico. Contestará su última pregunta primero y la segunda pregunta al final. La primera cosa de la cual trata el Señor es la señal del fin del siglo, o con más precisión, el fin de la edad. El mundo nunca llegará a su fin. El viejo mundo pasará y una nueva tierra entrará en escena. Será algo semejante a lo que ocurre cuando usted cambia un artículo viejo por uno nuevo. Usted no se queda sin el artículo, simplemente entrega el viejo por uno nuevo y dice que es el fin de la edad del artículo viejo y el principio de la edad del artículo nuevo. Así también, la vieja tierra será cambiada por una nueva. La iglesia no se encuentra en este cuadro de ningún modo. El hecho es que cuando se llegue al fin de la edad, ya la iglesia se habrá ido y usted se encontrará en los últimos días de la nación de Israel. El Señor está hablando en cuanto al período de la gran tribulación, y así lo designa en este discurso. Leamos ahora el versículo 4 de Mateo capítulo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La frase, mirad que nadie os engañe, es característica de toda esta edad. El Señor da esta palabra de advertencia porque habrá mucha decepción, mayormente durante el período de la tribulación, cuando aparecerá el anticristo. El apóstol Pedro nos amonesta en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los profetas no son para este período, y debemos guardarnos de los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros por todos lados, y algunos alegan hasta ser profetas. Debemos pues comprobar lo que ellos dicen por medio de las Escrituras. El Señor continúa en el versículo 5 diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cerca del fin de la edad, muchas personas alegarán ser el Cristo. Hay tales personas presentes entre nosotros ahora mismo. Ya hay algunas en algunas partes. Se cuenta de un hombre que estableció una ciudad santa, por así decirlo, en el norte de California, en los Estados Unidos. Este hombre esperaba ser llamado a Washington en cualquier momento para resolver los problemas del mundo, según él. No hay ninguna ciudad santa en la faz de la tierra, pero algún día, muy pronto, el Señor vendrá del lugar santísimo en el cielo a esta tierra, y Él entonces será quien resuelva todos los problemas. Debemos recordar que aún ahora hay muchos anticristos, pero al fin de la edad vendrá uno solo, el anticristo, quien resistirá a Cristo y se establecerá como la única autoridad. El Señor continúa hablando en el versículo 6 de Mateo 24 y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras y rumores de guerras en ninguna manera señalan que estamos al fin de la edad. El Señor está llenando el vacío entre aquel tiempo en que los discípulos estaban y el fin de la edad. Es fácil creer que las guerras mayores sean la indicación de que estamos al fin de la edad.
pero han estallado muchas guerras mayores durante los miles de años del pasado, y ha habido solamente unos 200 años de paz. Muchos cuentan que al final de la Primera Guerra Mundial se publicó muchos libros que señalaban que aquel mismo tiempo sería el fin del mundo. La Primera Guerra Mundial causó ese tipo de pensar. Pero después de la guerra, pasamos por un tiempo de depresión mundial. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y entonces la bomba atómica. El autor de estos estudios, el Dr. J. Vernon McGee, decía que hablando a su congregación, él les advirtió que tuvieran cuidado porque una carretilla llena de libros saldría diciendo que estamos al borde del fin del mundo por causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe una cosa?, continuó diciendo el Dr. McGee, me equivoqué, pues en lugar de una, fueron 2 carretillas cargadas de libros y todos sensacionales. Pues bien, amigo oyente, ha transcurrido mucho tiempo desde la Segunda Guerra Mundial y el fin de la edad todavía no ha llegado. Debemos escuchar al Señor y dejar de escuchar a los falsos maestros. Oiremos de guerras y rumores de guerras, pero no debemos turbarnos porque estas cosas pasarán y todavía no será el fin de la edad. Amigo oyente, debemos también tener presente que el hombre nunca resolverá el problema de la guerra. La Liga de las Naciones no pudo resolver este problema y las Naciones Unidas de hoy en día tampoco podrá resolverlo. No habrá paz sino hasta cuando venga el Príncipe de Paz. Ahora el Señor continúa hablando en los versículos 7 y 8 de Mateo 24 y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas son las características de toda la edad, y por tanto no son las señales del fin de la edad. Pero aún no es el fin, dice el versículo 6. Falsos cristos, rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos caracterizan toda la edad. Pero al parecer estas cosas serán intensificadas al acercarnos al fin de la edad. Ahora mismo, el aumento de la proporción de nacimientos tiene al mundo asustado, y con razón. A quienes están muriendo de hambre por miles y por millones. Y esta situación aumentará. Lo que vemos hoy en día es solo el principio de dolores. Estos eventos catastróficos preceden la señal del fin de la edad, pero no son la señal misma del tiempo final. Ahora el Señor empieza a hablar en cuanto al tiempo de la tribulación. Usted y yo vivimos en la edad de la Iglesia, o la edad del Espíritu Santo, como algunas personas les gusta hablar de ella. La Biblia divide al mundo hoy en 3 grupos de personas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos, los gentiles y la iglesia son los 3 grupos. Ahora mismo el Señor está llamando de entre los judíos y los gentiles a un pueblo para su nombre. Un día, pronto, la iglesia será sacada de la tierra, dejando a los judíos y a los gentiles, los cuales no son parte de la iglesia, y luego principiará la gran tribulación. El versículo 9 habla acerca del tiempo de la tribulación. El Señor Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La palabra entonces avanza a la cronología de eventos, a la primera parte de la 70ª semana de Daniel, que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. El versículo se refiere al antisemitismo universal, el cual no prevalecerá mientras la iglesia esté en el mundo. Ningún verdadero creyente en el Señor Jesucristo que sea sincero puede odiar a los judíos. Mientras la iglesia verdadera esté en el mundo, no habrá ningún antisemitismo mundial. Hay unos pocos cristianos que se han involucrado en un antisemitismo activo, pero esto es más bien la excepción y no la regla. El cristiano es el mejor amigo que tiene Israel. Ahora el Señor continúa hablando en los versículos 10 y 11 y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra entonces avanza una vez más la cronología y penetra aún más al período de la tribulación. El versículo 10 revela el conflicto interno en la nación de Israel.
La nación de Israel debía guardarse de los falsos profetas, mientras la iglesia debe guardarse de los falsos maestros. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 dice: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 24 de San Mateo, el Señor Jesucristo dice: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Este es un principio que podemos aplicar en el día de hoy. Muchos predicadores han pasado a ser liberales en su teología y simplemente viven como el resto del mundo. Un predicador liberal que se ha apartado de las enseñanzas bíblicas dijo que no valía la pena luchar contra el mundo. Dijo que era mucho mejor asociarse con el mundo. Esta clase de actitud que este predicador manifiesta abunda hoy en día en el mundo, y por causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Esto será aún más verdadero en el fin de la edad. La severidad de las catástrofes causará que casi todos los habitantes de Israel abandonen cualquier pretensión de ser píos. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 24 de Mateo, el Señor continúa y dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Este versículo tiene referencia particular al pueblo de Dios, es decir, a Israel, durante la gran tribulación, que es un período sumamente breve. No hay duda que los hijos de Dios perseverarán hoy hasta el fin, pues esta no es una condición para la salvación, sino más bien un resultado de la salvación. Así lo podemos leer en Juan 10, 26 al 30 y Romanos 8, 29 al 39. De nuevo se nos da un principio que es aplicable para el día de hoy. Cuando alguien dice: «Fulano de tal era muy activo en la iglesia, pero ahora se ha descarriado y ha vuelto al pecado», y luego pregunta: «¿Es salvo?», solo podemos contestar que no sabemos, porque en realidad no sabemos. Tendremos que esperar para ver lo que pasa. Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Tendremos que esperar para ver lo que pasa. Lo que sí podemos decirle es que los cerdos eventualmente irán a parar en el chiquero y que todos los hijos pródigos hallarán su camino de regreso a la casa del Padre. Es perturbador hallar a un hijo en un chiquero, al igual que hallar un cerdo en la casa del Padre. El apóstol Pedro dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Los cerdos se lavan de vez en cuando. Uno de los cerdos acompañó al hijo pródigo a la casa del padre, estrenó una cinta rosada y muy linda en el cuello, se lavó los dientes con dentífrico y se parecía mucho a un hijo verdadero, pero en realidad no lo era. Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Tendremos que esperar para ver lo que pasa. A veces una oveja se mete en el lodo, a veces un hijo entra en el chiquero de los cerdos, pero amigo oyente, no se quedará allí. ¿Por qué? Pues porque tiene un maravilloso pastor. Ahora, en el versículo 14 llegamos a otro aspecto importante. Jesús dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». El evangelio del reino es lo que predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y también lo predicó Jesús mismo en el principio de su ministerio, según lo vimos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Este mensaje será dado de nuevo antes de la venida de Cristo. Este no es otro evangelio. Dios ha tenido una sola base sobre la cual salva a los hombres. Abraham fue salvo por medio de la muerte de Cristo, pero su respuesta fue de traer un cordero para la ofrenda. En la gran tribulación, la respuesta a la muerte de Cristo por los pecados será aceptar el mensaje del reino. Cabe mencionar aquí que Dios nunca salvó a nadie en el Antiguo Testamento por medio de la ley. El corazón del sistema mosaico era el sistema de los sacrificios y el sistema de traer ofrendas. La ley fue dada para revelar el hecho de que había quienes violaban la ley, los que no obedecían a Dios. Muchas personas pensaban que no necesitaban un sustituto por sus pecados, ni que tenían que pagar un castigo por el pecado. La ley, amigo oyente, sirve el mismo propósito todavía en nuestros días. Fue dada, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de su carta a los Romanos, versículo 19,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo hombre ha violado y viola la ley, y así se constituye en pecador que necesita un Salvador. Lo que debe hacer es aceptar a Jesucristo como Salvador personal antes que Él venga en juicio como Rey soberano sobre este universo. Ahora Jesús da la señal que identificará este período. Leamos el versículo 15 de Mateo capítulo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? No tenemos hoy tiempo para considerar esto en detalle completo, pero quisiéramos mencionar que hay dos casos que se relatan en el libro de Daniel y que se mencionan como la abominación desoladora. Un caso se encuentra en Daniel capítulo 11, versículo 31, donde dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». El otro caso se encuentra en el capítulo 12 de Daniel, versículo 11, donde dice: «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días». Continuaremos considerando estos dos casos que son relatados en el libro de Daniel, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer el resto de este capítulo 24 de Mateo que estamos estudiando, para que así esté más familiarizado con su contenido y sea más provechoso para usted acompañarnos en este estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en forma especial. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos comenzando a considerar la gran tribulación con sus apuros y dolores, y nos detuvimos en el versículo 15 de este capítulo 24 de Mateo. Así que hoy vamos a leerlo una vez más. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, dos casos se relatan en el libro de Daniel y se mencionan como la abominación desoladora. Dijimos en nuestro programa pasado que un caso se encuentra en Daniel capítulo 11 versículo 31, donde dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». La historia atestigua el hecho de que Antíoco Epífanes atacó a Jerusalén en el año 170 a.C., y que en ese tiempo más de 100,000 judíos fueron muertos. Quitó el continuo sacrificio del templo, ofreció la sangre y caldo de un cerdo sobre el altar, y erigió una imagen de Júpiter para que fuera adorada en el lugar santo. Ahora esta, sin embargo, no era la abominación desoladora a la cual nuestro Señor se refiere primordialmente aquí en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15, y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 14. El Señor se está refiriendo a lo que todavía es futuro, abominaciones que tienen que ver con el anticristo, las cuales se mencionan después en otro capítulo por el mismo profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 11 dice: «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días». La abominación que fue erigida por Antíoco nos da los indicios en cuanto a la que erigirá el anticristo. La primera constituía un ídolo y un rechazo completo de que la sangre de un cordero fuese sacrificio por el pecado. El ídolo que será erigido por el anticristo estará en el lugar santo y será la abominación desoladora a la cual se refiere el Señor Jesús y que también se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 al 18, donde dice: «Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El templo evidentemente será reconstruido, y la nación de Israel estará de vuelta en Palestina. Las iglesias no tienen ningún lugar santo. Esta sección no puede ser aplicada a la iglesia de Cristo. Daniel fue el único profeta mencionado por nombre en el discurso del Monte de los Olivos. El Señor también hizo una distinción obvia cuando añadió, el que lee, entienda. La abominación desoladora será la señal del fin de esta edad. Ahora, volviendo al capítulo 24 de San Mateo, leamos el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amigo oyente, yo no espero huir a los montes de Judea. La palabra entonces aquí coloca a este período inmediatamente después del rompimiento del pacto con Israel por el anticristo, que leemos en el versículo 27 del capítulo 9 de la profecía de Daniel, donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto introduce el período intenso del dolor de la tribulación. Una vez más, fíjese que esto no puede tener ninguna aplicación a la iglesia en ninguno de los continentes, sino solo a un pueblo en Judea. Ahora, volviendo al capítulo 24 de Mateo, leemos en el versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En la tierra de Palestina, el patio, el pórtico que da a la calle, el pórtico de atrás, etc., todos quedan en la azotea de la casa. La azotea en las casas en Palestina corresponde a nuestros patios o pórticos en el día de hoy. Ahora el versículo 18 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto se refiere a las personas que se ocupan de la agricultura. Si un hombre en el campo dejó su capa colgada en la cerca al final del terreno por la mañana cuando hacía fresco, y viene la noticia de que la abominación desoladora ha aparecido, él no debe volver para tomar su capa, sino que debe empezar a correr. El Señor continúa diciendo en el versículo 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Habrá un gran aumento de la proporción de nacimientos en el principio del período de la gran tribulación. La tierra hoy en día se está cargando excesivamente de población. Estamos quedando bastante apretados y creemos que es otra evidencia de que nos estamos acercando al fin de la edad. Esto, más o menos, nos es una señal. Ay de las que estén encintas, dice el Señor. Este es otro caso de la preocupación de Cristo por los niños. Avancemos ahora con el versículo 20, que dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Una vez más podemos ver que las personas a las cuales el Señor habla aquí en estos versículos son las que están bajo el sistema mosaico. Ahora el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La traducción literal de esto es, habrá entonces la gran tribulación, la grande. Esta tribulación es única. No ha habido nada como ella en la historia del mundo, y nunca jamás habrá cosa semejante. El Señor designa el fin de la edad como el período de la gran tribulación. Tal período todavía no ha acontecido. Veamos ahora el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay algunas personas que hablan como si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación. Hay quienes creen que ya estamos en este período. No se dan cuenta de cuán severo será este tiempo. Hoy en día las cosas son malas de verdad, pero de ningún modo se puede comparar con la descripción que el Señor hace de la gran tribulación. El versículo 22 abarca solamente un período breve de tiempo. Es la última mitad de la 70ª semana de Daniel.
El libro de Apocalipsis nos dice que en una ocasión durante este período, una tercera parte de la población del mundo será destruida. En otra ocasión, durante este período, una cuarta parte de la población del mundo será destruida. El caballo bermejo de la guerra, el caballo negro del hambre y el caballo amarillo de la muerte correrán durante este período de tribulación. Algunas de las grandes potencias mundiales tienen suficientes bombas atómicas como para destruir toda la población del mundo ahora mismo. Sin embargo, hay solaz en todo esto, porque el Señor dice que no dejará que el género humano se suicide. Por esa razón, amigo oyente, la gran tribulación será un período breve. Llegamos ahora a lo que será la señal de su venida. Leamos los versículos 23 al 26 de este capítulo 24 de San Mateo. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Habrá muchos falsos cristos, tanto como el anticristo durante la gran tribulación. Tendrán precursores en diferentes lugares anunciando su presencia. Muchos de estos serán obradores de milagros y prodigios mentirosos. Juan el Bautista no fue dramaturgo. El Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 41 nos dice que Juan no hizo milagros. Ningún dramaturgo ni precursor precederá a la segunda venida de Cristo. Su venida no será localizada a un solo lugar, como lo fue hace 2000 años cuando vino a Belén, sino que será verdaderamente mundial y todo ojo le verá. Aquí debemos contestar también la pregunta, ¿quiénes son los escogidos? Muchas personas creen que el Señor está hablando aquí en cuanto a la iglesia, pero esto es incorrecto. La Escritura habla de dos grupos escogidos, el pueblo escogido de Israel y los escogidos de la iglesia. Según el contexto, solo la nación de Israel puede ser contemplada aquí. Esta idea de la posibilidad de engañar a los escogidos de la iglesia ha causado más dificultades, fanatismo y libre especulación que cualquier otra cosa. Es imposible engañar a los escogidos de la iglesia en cuanto a Jesucristo. Dios guarda a los suyos. Ahora el versículo 27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo y los que siguen hasta el versículo 31 dan la señal de la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, no habrá ningún Juan el Bautista para anunciar su venida, pero cuando Él venga, todo el mundo lo sabrá, y su venida será tan pública como lo es el relámpago. Usted bien sabe, amigo oyente, que una tormenta de relámpagos es muy pública. Cuando llega, todo el mundo lo sabe, y a veces es una experiencia espantosa. La segunda venida del Señor a la tierra será como tal tormenta. No habrá ninguna necesidad de que alguien anuncie que el Señor viene para establecer su reino. Ahora debe notarse también que el relámpago indica juicio con respecto a la venida de Cristo. El Señor continúa hablando ahora en el versículo 28 de Mateo 24 y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Indudablemente, este es uno de los versículos más difíciles en toda la Escritura. Es especialmente difícil entenderlo, siendo que recién Jesús acaba de hablar en cuanto a su venida, que será como el relámpago del cielo. Evidentemente este versículo es una referencia a la batalla de Armagedón y la matanza que le acompañará. El capítulo 19 de Apocalipsis nos cuenta de una invitación que se envió a las aves para que se congregaran para una gran cena. Los versículos 17 al 19 del capítulo 19 de Apocalipsis dicen, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Las aves que comen carne descompuesta parecen ser agentes del juicio divino.
Cuando venga el Señor de nuevo, vendrá en juicio. Ahora, en el versículo 29 de Mateo 24, el Señor continúa diciendo, «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas». Evidentemente la palabra «después» aquí indica el período entre la gran tribulación y la venida de Cristo. Este es el momento de calma antes de que llegue la tormenta, que es la respuesta del universo a la venida de Cristo para levantar la maldición que ha sufrido todo el universo por causa del pecado. Leamos ahora el versículo 30. «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». De nuevo tendremos que especular en cuanto a lo que pueda ser la señal del Hijo del Hombre. Evidentemente es la gloria Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios que estaba sobre el tabernáculo y más tarde sobre el templo. Ninguna nación sino Israel ha tenido jamás la gloria Shekinah. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 9 versículo 4 que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La iglesia tampoco tiene esta gloria. Allá en el Antiguo Testamento, la gloria Shekinah se apartó de Israel. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra por primera vez, dejó su gloria y caminó como un hombre perfecto. Hubo veces, sin embargo, cuando su gloria se transparentó y los hombres la vieron. Cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, la señal será la aparición o la manifestación de la gloria Shekinah. El versículo 31 de Mateo 24, que seguimos estudiando, dice, «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Los escogidos de los cuales habla este versículo todavía son los israelitas. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a los judíos de vuelta a su tierra. Ahora esta no es la iglesia, la cual será arrebatada del mundo para recibir al Señor en el aire. Los ángeles no figuran en el rapto. El Señor vendrá en persona a recibir a su iglesia con trompeta y su voz será de arcángel. No necesitará ninguna ayuda para reunir a su iglesia. Murió por ella y la reunirá. Así lo expresa el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, cuando dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». También el versículo 49 del capítulo 13 de este Evangelio de Mateo y el versículo 7 de Apocalipsis 1 son pasajes paralelos. Ahora el término «los escogidos» aquí se refiere a Israel. Para comprobar esto, leamos en el capítulo 16 del profeta Jeremías, versículos 14 y 15, donde dice, «No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres». Ahora leamos los versículos 32 al 36 de este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La higuera aquí se refiere a la nación de Israel. Para verificarlo podemos leer Jeremías capítulo 24, versículos 1 al 5, y en Oseas capítulo 9, versículo 10. Creemos que la viña y la higuera representan a Israel en las Escrituras. Ciertamente hay árboles y viñas que crecen en abundancia en aquella tierra, aun después de todo lo que ha pasado allí. Y creemos que en estos versículos el Señor está hablando en cuanto a la nación que ocupa aquella tierra. Hay dos explicaciones posibles con respecto a la generación que no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan, que se menciona aquí en el versículo 34. Puede significar que la generación que viva en aquel entonces verá todos estos eventos. O puede significar que la nación de Israel no pasará. Ahora, preferimos creer que el Señor se está refiriendo al hecho de que la nación de Israel no pasaría hasta que todas estas cosas acontezcan. Parece que la historia da testimonio de esto. Como ya hemos visto, la gran tribulación es todavía un evento futuro, y la nación de Israel todavía existe. A Amán nunca le fue posible destruir a los judíos. Faraón tampoco pudo destruirlos. Hitler no logró aniquilarlos, y ningún dictador podrá exterminarlos. Amigo oyente, Dios los protegerá. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Concluiremos nuestro estudio de este capítulo 24 de San Mateo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. Al concluir nuestro programa anterior estábamos considerando la parábola de la higuera como señal, parábola que está narrada en los versículos 32 al 36 de este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Recuerda usted que al concluir dijimos que había dos explicaciones posibles para la generación que se menciona en el versículo 34, que no pasará hasta cuando todas estas cosas acontezcan. Ahora, puede significar que la generación que viva en aquel entonces verá todos estos eventos. O bien, puede significar que la nación de Israel no pasará. Ahora, preferimos creer que el Señor se está refiriendo al hecho de que la nación de Israel no pasará hasta cuando todas estas cosas acontezcan. Y parece que la historia da testimonio de esto. Como ya hemos visto, la gran tribulación es todavía un evento futuro, y la nación de Israel todavía existe. Mencionamos también el hecho de que a Amán no le fue posible destruir a los judíos. Tampoco Faraón pudo destruirlos. Y ni siquiera Hitler logró destruirlos o aniquilarlos. Y amigo oyente, ningún dictador podrá exterminarlos porque Dios los protege. Ahora podemos subrayar lo que dice el Señor en este pasaje, porque Él lo subraya todo al decir que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios no cambiará, permanecerá por todos los siglos eternos, y Dios ciertamente no cambiará lo que nos ha dado. Ahora el versículo 36 de este capítulo 24 de Mateo dice, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Amigo oyente, nadie puede apuntar con precisión el día ni la hora en que estas cosas serán cumplidas. Al acercarse el día, sin duda algunos tratarán de determinar aún la hora. Pero una cosa es segura, y es que nadie sabrá por anticipado el día ni la hora en que estas cosas han de acontecer. No hay ningún esquema de fijar fechas que pueda facultar a los hombres el determinar la hora o el día en que esto ha de suceder. Solo el Padre, como dice aquí el versículo 36, solo el Padre sabe la hora. Leamos entonces los versículos 37 al 39 de este capítulo 24 de Mateo. «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». El Señor hace uso aquí de la ilustración de Noé, el cual vivía en días de una crasa inmoralidad. El Señor describe el tiempo de Noé como días en que todo pensamiento y toda imaginación del corazón de los hombres era siempre y solamente el mal.
Aquellas personas comían y bebían y se casaban. Estas cosas en sí no eran malas, pero la actitud de los hombres hacia Dios hizo estas prácticas malas. Se olvidaron de Dios y no le creyeron. Lo que ellos hacían no era para la gloria de Dios. Pablo nos amonesta en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, diciendo: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Las personas que vivían durante los días de Noé comían y bebían y vivían como si Dios no existiera de ninguna manera. A un muchachito le convidaron a cenar en una casa ajena por primera vez en su vida. Iba a una casa muy cercana, pero para él era un gran evento. Era la primera vez que jamás hubiera sido invitado a comer fuera de su hogar, y cuando la hora llegó para salir, fue en rumbo directo hacia aquella casa. Al sentarse a la mesa para comer, el niño automáticamente inclinó su cabeza para dar gracias por la comida, porque había sido criado en un hogar cristiano. De repente se dio cuenta de que él era el único con la cabeza inclinada y que los demás estaban sirviéndose la comida. Abrió los ojos y, sin inhibición alguna, dijo: «¿No dan ustedes gracias a Dios por la comida?». Hubo un silencio embarazoso por un momento, y luego la señora de la casa dijo: «No, no damos las gracias». El niño pensó por un momento y luego declaró: «Ustedes son exactamente como los perros de mi casa. Simplemente comienzan sin demora alguna». Amigo oyente, muchos son como estas personas hoy en día. Disfrutan de la abundancia, pero nunca se acuerdan de dar gracias a Dios por eso. Bueno, en los días de Noé comían, bebían y se daban en casamiento cuando el diluvio vino y los cogió desprevenidos. Esto es exactamente lo que sucederá cuando vuelva el Hijo del Hombre. Los hombres serán cogidos desprevenidos, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, y viviendo simplemente como si Dios no existiera de ninguna manera. Ahora los versículos 40 y 41 de Mateo 24 dicen: «Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». Alguien dirá: «Bueno, por fin se ha puesto entre la espada y la pared». Dijo que la iglesia y el rapto no se encuentran en el discurso del Monte de los Olivos, y aquí están. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Amigo oyente, esta no es una referencia al rapto de la iglesia. El paralelo es con el diluvio, donde aquellos que fueron llevados fueron quitados en juicio. Aquellos que se quedaron en el día de Noé fueron los que escaparon el juicio. Aquellos que se queden cuando venga Cristo entrarán en el reino. Veamos ahora el versículo 42. «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Velad es una palabra importante en este versículo. Tiene un sentido algo diferente que el velar que hace un hijo de Dios, es decir, esperando la venida del Señor. Esperando la venida del Señor tiene una nota de consuelo y esperanza, pero el velar del cual habla el Señor en este versículo denota temor y ansiedad. Las personas en aquel día dirán en la mañana: «¿Cómo quisiéramos que fuera de noche?». Y cuando sea de noche dirán: «¿Cómo quisiéramos que fuera la mañana?». La palabra hebrea para velar en el Antiguo Testamento tiene unos 17 sentidos en total. Permítanos ilustrar esto utilizando como ejemplo un hombre que sale a cazar venados. Todos los años este hombre entra en el bosque, pone su campamento en el mismo sitio, y temprano por la mañana va y se sienta por el tronco de un árbol y espera. Después de un rato, oye un ruido en el monte y cree que puede ser un venado. Alza el rifle y espera. Está velando un venado. Después de pasar 2 semanas, usted se encuentra con el mismo hombre en la Avenida Libertad, en el centro de la ciudad, y ve que vela intensamente por toda la calle. Sabe que espera a alguien. Se le acerca y le dice: «¿A quién esperas?». Él contesta: «Estoy esperando a mi esposa, ya lleva 45 minutos de atraso». Aquí está este hombre velando de nuevo, pero de una manera muy diferente. Antes, en el bosque, tenía su rifle consigo. Y ahora quizá le gustaría tener el rifle en estos minutos, pero por ley le es prohibido disparar contra su esposa. Bien, pasan unos 2 meses, y al entrar usted en un hospital, pasa por un cuarto, y ve que este hombre y su esposa se sientan al lado de la cama de una niñita.
La niñita tiene una fiebre de 42 grados, y el doctor les ha dicho que la crisis vendrá a las 12 de la noche. Y allí los ve usted velando a estos padres. Amigo oyente, aquel es un tipo de velar algo diferente que el velar un venado o velar a una esposa en una esquina. Este es el velar con ansiedad, y es el tipo de velar que se menciona aquí en el versículo 42. La actitud de velar aquí, en este versículo, es diferente a la actitud de la iglesia en su velar. Este velar denota ansiedad, inquietud, peligro y una huida. El velar de la iglesia denota paciencia, servicio, deseo y preparación. Una novia espera el día venidero de las bodas, y un hombre vela el día cuando le corresponda pagar su hipoteca. Ahora los versículos 43 al 45 dicen, «Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? El resto del discurso del Monte de los Olivos se da en parábolas para ilustrar la actitud de las personas con respecto a la venida del Hijo de Dios y a lo que sucederá cuando venga. Si el dueño de la casa en estos versículos hubiera tenido cuidado y hubiera estado preparado, podría haber prevenido pérdida y daño. Los creyentes han sido amonestados en cuanto a que un ladrón viene y que tienen menos excusa por su descuido que la que tiene el dueño de la casa. El versículo 45 nos dice que la fidelidad es la base para el reconocimiento de un siervo. Ahora los versículos 46 al 51 dicen, «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Esta parábola cuenta del siervo fiel y del siervo malo. Cuando regrese el Señor, dará a su siervo fiel un privilegio y responsabilidad adicional, si ha sido fiel en llevar a cabo sus deberes asignados. El siervo malo, por su parte, será desenmascarado en el regreso repentino de su Señor y será castigado física y eternamente. Una vez más, amigo oyente, permítame recordarle que la iglesia no está en mira en el discurso del Monte de los Olivos. El Señor está contestando las preguntas que le hacían los discípulos, quienes estaban pensando en términos del establecimiento del reino de los cielos. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo.